porque en el sentido profundo es que está la verdadera esencia. Y dice el Midrash que habiendo respondido afirmativamente, esas mismas llamas de fuego que fueron descritas como el dedo de Dios, en un sentido espiritual me está diciendo: yo necesito que lo que se tenga que manifestar se manifieste en ti. Quiero que vaya conmigo al libro de Hechos, capítulo 2. Voy a leer el verso 1 al 6. Siempre hay personas que toman nota. Hechos, capítulo 2, versículo 1 al 6. Se siente el Espíritu Santo aquí. Un fuego que hay aquí, ¿verdad? Dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Nosotros hoy, digo nosotros porque somos gente de fe basada en las Escrituras. El pueblo de Dios sabe que hoy, ayer y hoy, se está celebrando en Israel y en el mundo la fiesta de Pentecostés en griego, o Shavuot en hebreo, también conocida como fiesta de las semanas. Y siempre he dicho que cuando alineamos nuestro entendimiento a las Escrituras, podemos entender las cosas de manera apropiada y en consecuencia recibir la bendición que esa palabra encierra. Cuando nosotros decimos que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, según Hebreos capítulo 11, cuando entendemos que la verdadera realidad es una realidad espiritual y no material, podemos entonces tener eso como fundamento para entender el por qué en algunas ocasiones del año, viendo algunas señales, nosotros nos damos cuenta de que se avecina un tiempo interesante. Por ejemplo, cuando empieza a entrar el calor, la gente sabe que se acerca el verano. Cuando comienza a entrar el frío, la gente ya empieza a ponerse sus abriguitos, y aunque quizás sea en octubre, ya hay gente que entiende que la brisa de la Navidad y de fin de año se está sintiendo. Eso es en el mundo natural. Pero si eso es así en el mundo natural, deberíamos entender que en el mundo espiritual no es diferente. Cuando nosotros tenemos nuestros sentidos espirituales alerta, podemos darnos cuenta que cuando se aproxima una celebración, hay un ambiente espiritual que es propicio para muchas cosas. En el día de hoy se celebra la fiesta bíblica de Shavuot, que marca la última fiesta de las fiestas de la primavera. Un primer ciclo
de fiestas que empieza con Pascua, donde el énfasis es la persona de Cristo. En caso de la Pascua en el antiguo pacto, como una sombra, una simbología, una representación de lo que habría de suceder en el futuro, vemos que el Cordero Pascual era la representación misma de aquel sacrificio que había sido profetizado y anunciado, que buscaba traer la reconciliación de Dios con los hombres, que buscaba abrirle el camino a los hombres para que puedan experimentar una verdadera vida, una vida sustentada en lo espiritual y no en lo material. Seguido de una fiesta de primicias o bicurín, que marca la etapa cuando el pueblo de Israel cruza el Mar Rojo. Ya dejó de ser el pueblo esclavo, y posterior a lo sucedido en el Mar Rojo, en el Mar de los Juncos, ya del otro lado son un pueblo libre de la esclavitud física de Egipto. Pero esa fiesta de primicias que se conmemora con el cruce del Mar Rojo, habla proféticamente también de ese día cuando Cristo Jesús es resucitado como Él lo había anunciado. La instrucción de Dios era clara: quiero reunirme con ustedes para que lleguemos a un acuerdo, para que tengamos un pacto. La cita era en el monte Sinaí, y dice la escritura que durante varios días ellos estuvieron peregrinando en el desierto hasta que llegaron a la falda del monte, y Dios le dio unas instrucciones a Moisés muy interesantes. Le dijo: Moisés, quiero que entiendas que hoy es el día en el que voy a hacer oficial la alianza del pueblo conmigo, pero el pueblo no tiene acceso al lugar a donde yo a ti te voy a dar acceso. Y cuenta la escritura que Moisés subió a ese monte, habiendo pasado ya 49 días de purificación, de peregrinación, de expectativas. Llega el día en que la Torá, la escritura, va a ser revelada y va a ser entregada por medio de unas tablas. Pero nos dice la escritura en Éxodo capítulo 20, verso 18, que todo el pueblo observaba lo que pasaba en aquel monte. Un estruendo, relámpagos, sonido de bocinas que salían del campamento. Dice la escritura que el monte humeaba y reflejaba como si estuviera el monte ardiendo. Sin embargo, me llama la atención que en la parte final del verso 18 dice que el pueblo lo veía y temblaban y se ponían y estaban de lejos. Estamos ante una escena profética, simbólica, que solamente teniendo un nivel de espiritualidad se podía entender que era algo más que un monte, era algo más que humo y fuego, y era algo más que simple relámpagos. Nos dice el Midrash que el nivel de revelación que aconteció en el monte Sinaí fue un nivel tal que el pueblo de Israel, esto va a sonar raro, pudo ver el sonido. Se supone que yo debo oír el sonido. Y dice, pudieron todos ver el sonido y los relámpagos. Y el Midrash establece, entendiendo usted que el Midrash forma parte también de una interpretación, pero es importante que usted lo sepa. Dice que el nivel de revelación fue tan fuerte que ellos pudieron, juntamente con el ruido, percibir como si fueran ondas de fuego que se acercaban de manera individual a cada persona, valga la redundancia, y donde el sonido de la voz de Dios hacía la pregunta de forma directa a cada persona
¿estás de acuerdo con guardar el pacto? A lo que todo judío allí presente y no judío allí presente dijo: sí, aceptaremos el pacto. Y dice el Midrash que habiendo respondido afirmativamente, esas mismas llamas de fuego que fueron descritas como el dedo de Dios fueron las que escribieron y plasmaron la ley en las tablas. ¿Me siguen? Parece de película, parece interesante, pero ¿por qué Dios está haciendo eso de esta manera? La palabra de Dios nos dice la verdad. Al día de hoy, en mi corta experiencia y el poco conocimiento que tengo, puedo decir que es un libro en el que yo puedo confiar plenamente, porque lo profetizado se ha cumplido. Y aunque las profecías han sido presas de diferentes niveles de interpretaciones, las cuales aluden a que algunas se cumplieron o que se están por cumplir, pero lo que nadie ha podido demostrar es que la palabra de Dios no es la verdad. Y por eso, cuando se encarna el Hijo de Dios, es que agarra a muchos, como dicen en mi país, asando batata, porque entendían que la manifestación del cumplimiento de lo que simbólicamente pasó en el monte Sinaí, ellos tenían un listado de cómo era que tenían que suceder las cosas. Lo cierto es que en Jesús, en Yeshua, quédese con el nombre con el que se quede más cómodo, se cumple lo que en la ley, lo que en el antiguo pacto, lo que en el Jumash, lo que en el Pentateuco, lo que en Levítico y Vayikra se habló sobre la expiación. Y la expiación no es otra cosa que la acción de sustituir a alguien por otro. Había una sentencia sobre el ser humano que impedía la conexión directa con Dios nuevamente. Había la necesidad de una intermediación. Y imagínese usted, hay gente que ni poniéndosela fácil buscan. Imagínese usted poniéndosela difícil. Pero Él llegó y se manifestó, y no debemos sorprendernos que para muchos no llegó, ni tampoco se manifestó. Pero también dice la Escritura que habiendo muerto, fue levantado, porque la muerte no lo pudo retener. Es lo que dice la Biblia que yo tengo. ¿Me sigue? ¿Qué pasó entre el Mar Rojo y la entrega de la palabra? Un lapso de 49 días. Y en el día 50 es que entonces Dios manifiesta su pacto con Israel, la promesa que había hecho en Egipto a Moisés diciendo: habla con Faraón para que camino de 3 días vayan al desierto y celebren fiesta allí. Y eso ya usted se sabe la historia, el lío que se armó, ¿verdad? Lo cierto es que esa promesa se cumple al día 50. Pero si es verdad que Yeshua de Nazaret era el Mashiach, no podía cumplir solamente con Pesaj y con Bikurim. Tenía que haber una consonancia con Shavuot o Pentecostés. Por lo tanto, el doctor Lucas, en el libro de Hechos, capítulo 1, verso 1, mire lo que dice. Un saludito formal habla: en el primer tratado, oh Teófilo,
hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Debemos suponer que se está refiriendo al otro tratado que él escribió, que conocemos como el Evangelio según Lucas. Y aquí en el libro de los Hechos, él dice: hablé sobre las cosas que comenzó a enseñar, oiga bien, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino. ¿Cuántos días se le estuvo apareciendo? 40 días. Es decir, si él es la primicia de entre los muertos y ya él lleva 40 días, y si es él el Mesías, se supone que para 50 días, ¿cuántos días faltan? 10. Entonces entendemos por qué Jesús dice lo siguiente. Cuando encuentro el versículo en el que me quedé, espérense. Ok, dice, verso 4. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Quizás los discípulos no sabían o tenían algunas dudas, pero Yeshua sabía quién él era, qué él representaba y qué estaba a punto de suceder. Dice el verso 6: entonces los que se habían reunido preguntaron diciendo, porque estaban en el limbo, venían celebrando Pesaj con Jesús, habían visto la crucifixión, lo estaban viendo resucitado y todavía están en Limbolandia sin entender que lo que se había profetizado estaba a punto de acontecer. Y ellos preguntan: Señor, ¿lo que estás diciendo es que vas a restaurar el reino a Israel en este tiempo? Porque a pesar de la fe que ellos profesaban, estaban todavía enraizados en la sociología del tiempo, en el aspecto de querer ser libres humanamente del yugo romano. Pero Jesús le dice: oh, estos tipos, Dios mío, qué bueno que me morí. Le responde Jesús: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Verso 8: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Lo han escuchado eso? Gracias. Para ustedes lo voy a decir entonces. ¿Qué estamos viendo acá? Que el Señor les dice: dentro de no muy pocos días se va a cumplir la promesa. Lo que quiero es que ustedes entiendan que lejos de ustedes estar preocupados en cómo será la manifestación del reino, ustedes deberían invertir el tiempo en estar en condiciones de recibir la promesa. ¿Se entiende? Porque César, muchas veces yo estoy enfrascado en entender la simbología del Apocalipsis y no entiendo el mandamiento de amar a mi prójimo como a mí mismo. Jesús le está diciendo: hay un ambiente, hay una atmósfera donde se va a manifestar una gran bendición. Así que ustedes lo que tienen que estar es alerta espiritualmente para que puedan estar listos y que la bendición no se le pase de largo. Y dijo: cuando se cumpla ese tiempo,
Oiga bien. Me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta en lo último de la tierra. Y permítame volverles a decir lo siguiente. Cuando usted estudia la Escritura, usted no puede enfocarse solamente en la literalidad. ¿Por qué? Porque no debemos verlo en función del espacio geográfico: Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. No, eso también tiene un significado más profundo. Cuando el Señor está diciendo: necesito que estén preparados, porque necesito que ustedes me sean testigos en Jerusalén. Jerusalén soy yo. En un sentido espiritual me está diciendo: yo necesito que lo que se tenga que manifestar se manifieste en ti. No sé si usted ha visto gente que hay cosas que se manifiestan fuera de ellos, pero dentro de ellos no. Me impactó el testimonio del pastor Benny Hinn recientemente. No sé si fue reciente, para mí fue reciente porque lo leí reciente. Que en la crisis que tuvo de su matrimonio, ya gracias al Padre, él dice, restaurado. Él dice: llegó el momento en el que yo no entendía cómo Dios me usaba poderosamente, sanando gente, tumbando gente, levantando gente, y yo viviendo el desastre de matrimonio que tenía. Se había divorciado. Y él dice que él lloraba en la presencia del Señor. Y él testifica que por lo que tiene en el ministerio, le ha tocado compartir con otros ministerios. Y él dice: son atrocidades las cosas que se ven y que la gente ignora. La suciedad que se esconde detrás de los eventos. Y él decía: Señor, tú tienes que hacer algo conmigo. Y Dios le respondió. Y él le dijo: es que tienes que establecer una diferencia entre la unción del ministerio y la unción personal. Tú tienes que entender que el trato mío con la gente, si dependiera de tu calidad humana, nadie sería sano. Usted se imagina que para que el sano sea sanado, el predicador sea puro. El problema es que como son sanados, siguen pecando, porque la gente se sigue sanando. Y Dios le dice: y te sientes tan mal cuando se acaba todo, porque tú y yo no tenemos una relación. Ese es el enfoque que Dios siempre le da a nuestra relación. Preparo una fiesta. ¿Alguien me sigue lo que estoy diciendo? Cada vez que se avecina un tiempo, una celebración, yo no solamente debo expectar en lo que voy a recibir, sino que debo asumir el compromiso de que debo cambiar. Y Jesús le está diciendo, dentro de no muy pocos días, le está diciendo: aprovechen. ¿Se acuerdan de la cuenta de Homer? Que día tras día es un escalón, es un nivel hacia una espiritualidad más pura. En otras palabras, el trayecto no es para decir que conté los 49 días. No es para decir que celebré la fiesta. Es para que realmente en el mundo espiritual quede registrada una transformación y una purificación de tu alma, para que puedas recibir lo que viene. Jerusalén soy yo. El asunto es que muchas veces estamos enfocados hasta lo último de la tierra y no hemos hecho nada en Jerusalén. Quizás en otro momento le pudiera dar el testimonio a través de la escritura,
cómo los discípulos fueron testigos, primero en Jerusalén, luego en Judea, luego en Samaria y luego hasta estamos aquí. ¿Me sigue? No lo vean solo en el aspecto geográfico y literal, sino en el aspecto espiritual. Emerson, ¿cómo estás tú en tu relación conmigo? Dice en Jerusalén, Judea, aquellas personas que están más cerca de mí. Porque yo puedo estar muy lleno, muy santo, muy puro, muy elevado. Pero ¿y qué con la gente que está cerca de mí? ¿Me siguen? Debemos nosotros, en todo lo que la Escritura nos motiva a hacer, buscar no solamente el sentido literal, sino también buscar el sentido profundo, porque en el sentido profundo es que está la verdadera esencia. En el sentido literal, cuando se termine el servicio y te vayas a tu casa, ya ni te vas a acordar de nada. Pero en el sentido espiritual y profundo quedará incorporado en tu alma, y a veces hasta sin darte cuenta, pero en el momento preciso tu alma te dará como un yompeo y harás lo que tienes que hacer. Entonces, dentro de no muchos días vengo a pasar balance en Jerusalén, pero también en Judea. Y lo pone más interesante. Dice, quiero que me seas testigo también en Samaria. Los judíos y los samaritanos no se llevaban. Eso es como usted quiere hacer un intercambio de un liceíta para un aguilucho o viceversa. Eso usted dice, no hay manera, no hay forma. O sea, enemigos acérrimos. Pero Dios dice, el verdadero poder se manifiesta, ¿sabe dónde? Ahí. Donde lo que tú vives impacta a los que están cerca tuyo, pero también tienen el poder de impactar a aquellos que te adversan. Por eso él enseñaba diciendo, Liz, que no importa que de ti se diga cualquier cosa, siempre y cuando sea mintiendo, tú serás bienaventurada. Porque el problema no es lo que digan de ti. El asunto es que muchas veces no es mentira lo que están diciendo. Pero la llamada de Dios a nosotros de atención es: lo que tengo para darte a ti es para que lo compartas con los tuyos, pero también para que aquellos, te repito, que te adversan puedan ver la luz de Cristo, puedan ver la luz del Padre, y ellos podrán decir lo que quieran, pero tú me serás testigo. Y hasta lo último de la tierra, quiere decir, a mí me escribe gente de países que yo nunca he visitado. A mí me escribe gente que yo le he ministrado, Dios lo ha usado para ministrar a través de mí, y ni conozco el país ni conozco la gente. Es decir, que lo que Dios hace en mí o está haciendo en mí no solamente impacta a los de cerca, impacta a los que me adversan, sino que ciertamente en un trasfondo espiritual y profundo, también lo que Dios está haciendo en mí y yo estoy permitiendo que Él haga en mí, está recorriendo los rincones del mundo. ¿He sido claro hasta aquí? Bueno, ¿cómo le entrego la Torá a un pueblo para que sea libre si todavía tiene mentalidad de esclavo? Por eso los 50 días, los 49 días. Un proceso de purificación. Un proceso donde nosotros lo que estamos haciendo es mandando una señal al mundo espiritual de que mi alma está ansiosa por ese encuentro con la ley de Dios. El problema es que nos dejamos engañar, y cada vez
que nosotros escuchamos el término ley de Dios, inconscientemente dentro de nuestra alma hay un bloqueo. Porque vemos ley como restricción, no entendiendo nosotros que donde debemos escuchar ley, lo que debemos interpretar es instrucción. Y Dios no ha revelado su palabra para restringirnos y que nosotros no vivamos. No, Dios nos ha dado la instrucción en su palabra para que nosotros aprendamos a vivir la vida de manera correcta como Él la diseñó. ¿Cómo fue que yo dije al final? Como Él la diseñó. El problema es que muchas veces nos encontramos viviendo vidas que diseñamos nosotros. ¿Y sabe qué? La vida que tú diseñas, por más intentos que haga, al final va a terminar machucado. La vida que Dios diseña para mí, aunque yo me sienta machucado, cada machuque me vivifica. No sé si usted entiende lo que estoy diciendo. Lo que pasa es que se oye bonito cuando recitamos el Salmo. Porque es mejor un día en la casa de Jehová que 1000 fuera de ellos. Dios mío. Y con esa musiquita de fondo, mire, cualquiera dice. Salud. ¿Qué ha hecho Dios? Catherine, Dios lo que hace es que nos permite hacernos preguntas. ¿Para qué? Para conseguir las respuestas. ¿Con qué objetivo? Con que nuestro carácter sea refinado. Después le hablaré de esto, que lo voy a decir más ampliamente. Pero ustedes han escuchado en la Biblia donde dice por estatuto perpetuo. Eso tiene un significado profundo. Estatuto perpetuo significa, y le voy a poner un ejemplo picapollo para que usted me pueda entender. Si yo sé montar bicicleta y ahora yo monto motor y mañana manejo carro, no se supone que un día que no haya carro yo vaya a manejar un motor y yo no sepa. Usted pudiera esperar unos días, unos momentos para usted hacer el ajuste, pero el que sabe, sabe. Usted puede tener muchos años sin montar bicicleta y usted se monta en una bicicleta y aunque Clarimar, aunque sea en un momentico, de repente usted hace así, fue y se va. ¿Por qué? Porque lo que usted aprendió se supone que usted no lo borre. ¿Me sigue? Cuando escuchamos a Dios decir esto es por estatuto perpetuo, cuando nos vamos a la literalidad, nos amarramos en el rito. Y no vine a hablar del rito. Y esto hay que hacerlo hasta que Cristo venga. Pero cuando nos vamos al trasfondo espiritual y más profundo, estatuto perpetuo significa lo siguiente. Emerson, si en el 2022 atravesaste una cuenta de Homer donde refinaste tu carácter para recibir tu Shavuot en el 2022, ¿cómo es posible que en el 2023 tú estés durante tu cuenta de Homer trabajando la misma basura del año pasado? Se supone que el pacto que hago contigo tiene que ser un estatuto perpetuo. ¿Qué quiere decir? Que cuando agarramos la esencia de la fiesta, lo que nos hacía la guerra no nos las puede volver a hacer. ¿He sido claro? Eso da brega, claro. ¿Y tú sabes por qué? Porque hay cosas en las que yo no lo he hecho perpetuo. Tengo que confesarlo. Yo sé que tú sí, Marlene. Tú eres una mujer tremenda.
Además, en el mundo espiritual, cuando te ven con esos moños y esos brazos, dicen, no me puedo meter ahí. Pero yo sí, amado hermano. Hay cosas que estoy esperando que terminen en Shavuot, en Pentecostés, pero que las vengo trabajando desde hace muchos años. Pero mi expectativa es que llegará el tiempo del cumplimiento de la promesa. Hoy estamos en una atmósfera que nos anuncia el mundo espiritual que aunque tú no sepas cómo, tu alma hoy puede salir transformada de una forma tan radical que ya tú no vuelvas a ser la misma persona. A mí me quillan con alguna gente que en todo lo que la Biblia enseña, que tiene un trasfondo bíblico, hebreo, judío, israelita, ven al diablo. Y yo digo que no es que ven al diablo. Ellos creen que están mirando la Biblia, pero ellos están mirando un espejo. Joelito, ¿qué de malo tiene que la Biblia a mí me haga entender que ese carácter profético no solamente tiene una intención histórica en el pasado o escatológica al futuro? No, ese código profético tiene que ver con algo que tiene que suceder en lo profundo de mi ser. Déjenme seguir porque ya he avanzado mucho. Y ya ustedes le han dado mucha palabra de esto también. Todo esto se lo he dicho porque llegamos al día de Pentecostés, donde leímos. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Qué difícil es eso hoy día. Hasta dentro de una misma iglesia. Estar juntos en un mismo pensamiento. Pero aquí hay dos cosas que yo no entiendo. Unánime y junto. ¿Qué quiere decir unánime y junto? Que tú y yo podemos pensar algo diferente, pero eso no nos puede separar de por Dios. ¿Hallará Cristo fe cuando vuelva a la tierra? Nos vamos al colmadón. No vaya al colmadón. En el próximo espejo que usted cruce, mire, si diga que como usted está viviendo la escritura, ¿qué va a encontrar Dios en usted? La incapacidad que tenemos como iglesia de estar unánimes juntos. Aquí yo no tengo mucha influencia. Bueno, yo allá no es que tengo mucha tampoco, pero allá voy a reuniones de carácter político que a veces yo estoy en los sitios y digo, ¿y qué yo busco aquí? Y a veces me han preguntado, y tengo los últimos 3 años, estoy rebelde. Porque yo le dije a uno, le dije, mira lo que le voy a decir. A mí no me inviten a más reuniones, que la iglesia de República Dominicana no tiene el carácter para gobernar la República Dominicana. Así que yo no pierdo mi tiempo en eso. Hagan su vigilia frente al Congreso, pierdan su tiempo haciendo vigilia, que eso es lo único que saben hacer ustedes. Porque no se hacen leyes haciendo vigilia. Se hacen leyes penetrando a los lugares donde se decide. Entonces, ¿pero qué es lo que hacen algunos? Que sabiendo que es eso, juegan una doble moral de no quererse involucrar. No se quieren involucrar para ejercer responsabilidad, pero por debajo se involucran para pedir. Esos son los verdaderos hijos del diablo. A mí no me metan en eso, yo no tengo tiempo para eso. Mi papá cuando yo era chiquito me dijo a mí una vez, no busque pleito, pero si a usted le dan, devuelve el golpe. Si te queda dado, después que te den, yo te doy. Número 1. Y número 2, no amague tanto, que cuando en lo que tú amagas te dan 2 trompas.
No, no, que si tú, a que te doy, y en a que te doy me dan 3 veces. Ese no es el papel que tenemos que jugar como iglesia o como comunidad de fe. Es entender cuál es nuestro rol, es entender la palabra y dar el golpe en el momento preciso. Pero vamos a suponer que estamos unánimes y juntos. Miren esto. Dice, el verso 2 dice: y de repente vino del cielo un estruendo. De repente me dice a mí que lo sorprendió. Lisbeth, pero entonces, ¿qué era lo que ellos estaban haciendo reunidos? ¿No estaban esperando? O sea, estoy ilustrando. Si Jesús hace 40 días nos dijo que no nos vayamos lejos porque venía la promesa, y si nosotros sabemos que Él es la representación gráfica de lo que proféticamente anuncia Pascua, primicias y Shavuot, Pentecostés, yo tengo que estar expectante de la promesa, pero como quiera me sorprendieron. Hay mucha gente que hoy está esperando su Shavuot. Hay gente que amaneció en Shavuot, pero en el mundo espiritual andan diciendo: y yo amanecí, pero ¿y para qué? ¿Hay alguien con vida aquí? Dice que vino un estruendo. Ahora fíjate, Lisbeth, cómo la escritura se encarga de literalmente transportar lo que pasó en el pasado para ver si así cogían en el presente. Dice en Éxodo 20:18 que antes de la entrega el Sinaí tembló, se estremeció, se escuchó un estruendo. En Shavuot y Pentecostés la entrada es, o sea, señores, ya van 50 días, está temblando la tierra, todavía ustedes no están como en esto. ¿Qué es lo que está pasando? Y como si todo eso fuera poco, dice un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. En el pasado, la revelación fue a cada uno. En el Shavuot y en el Pentecostés llenó toda la casa a donde estaban todos sentados. Eso quiere decir, hermano, que el Espíritu Santo para tratar con los cristianos no tiene que ser de pie, nada más. Yo decía el domingo en la iglesia, uno va a un culto que, Dios mío, póngase de pie. Y cantan y se sientan y viene el otro con la otra parte, pónganse de pie. Y termina y viene el predicador, póngase de pie. Y está todavía predicando y la gente se siente, párese. O sea, señores, Dios toca también a uno sentado. Ahora, una cosa es eso y otra cosa es cuando es Dios quien realmente está dando una instrucción. Usted tiene que estar espiritualmente apercibido para usted pararse tantas veces sean necesarias cuando sea el Espíritu que lo esté ordenando. Mire, yo soy predicador y dígame, bueno, yo tengo un machete. Mi esposa, mire, esa mujer corta alto y bajito. Si ustedes ven que yo predicando le digo, levante su mano, y ahí y usted duró la muerte y la baja, y a mí se me olvidó, dígamelo, pastor. Cuando nos mande a levantar la mano, diga para qué, pero no nos la deje arriba. Mi esposa me dice, mi amor, bájale 2 rayitas. ¿Está aquí? Dice, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego. ¿Qué fue lo que vieron ellos? Las ondas, los relámpagos y el fuego. Entonces, es bueno que usted entienda que lo que Lucas está describiendo en el libro de los Hechos no necesariamente fue candela. Es que lo que él estaba viendo, la visión que estaban transmitiendo, lo que él escribía era como fuego. Eso que yo veo parece fuego.
¿Cómo fue? Euforia. Wow, eso está tremendo. Entonces, en el Sinaí, la manifestación de la revelación de Dios fue con cada persona. En el aposento alto dice que se asentó sobre cada uno de ellos. O sea, está sucediendo lo mismo. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Y toda la gente que estaba ahí decía, pero ven acá, y esta gente dicen que estaban confundidos porque los escuchaban hablar en su propia lengua. El Pentecostés es bueno porque se hace énfasis en muchas cosas. De hecho, yo tengo un mensaje que cuando me prendo, yo estoy diciendo, y habían unos que ante la manifestación del Espíritu Santo estaban confundidos, otros estaban maravillados, otros estaban burlándose, pero habían otros llenos del poder de Dios. Eso aplica. Porque lo primero es que cuando tú estás lleno, tú no te burlas. Es decir, que el que se burla está desde afuera. Cuando tú estás lleno, no te maravillas. Es decir, que el maravillado está mirando al que está lleno. ¿Me agarran el hilo? Pues ya no tengo que seguir poniendo ejemplos. El que está lleno está en qué? En su llenura. Ya. Como yo le dije a un pastor en estos días, compadre, vaya al funeral de la persona que está hablando de usted. Cuando tú has visto un vivo haciéndole caso a un muerto. Usted sabe la gente que habla mal de mí. Y pregúntele a mi esposa lo bien que yo duermo. Mi esposa me dice que yo me duermo hablando. Yo nunca me he dado cuenta de eso, pero mira, hermano, yo me le duermo hasta a Dios. Yo me pongo a orar y me duermo. O sea, a mí eso no me preocupa. La manifestación, la promesa, la llenura, pero todo esto es para llevarlo a un punto de atención al que, bueno, este mensaje es mío, al que nadie le ha puesto atención. Se le pone atención al fuego, a las lenguas, a la llenura, pero todo el mundo pasa por alto el estruendo. Usted tiene que saber que los sacrificios, que fue la figura que Dios utilizó para la representación de la paga por la culpa o el pecado, no quiero hablar muy técnico porque la idea es que me entiendan. Esos sacrificios se hacían en el templo, en el tabernáculo. En el tabernáculo había un patio donde entraba la gente que iba a hacer su ofrenda y entraban los sacerdotes. Y obviamente el sumo sacerdote tenía acceso al patio. Entregaba la ofrenda y la sacrificaban en el altar de bronce. Y ya la persona, Lisbeth, no podía seguir avanzando, tenía que salir. Entonces los sacerdotes se lavaban en la fuente de bronce, entraban al lugar santo, adoraban, y el sumo sacerdote en el día de Yom Kippur, día de la expiación, una vez al año, entraba al lugar santísimo. Luego que se hace el templo, ¿me sigue? Luego que se hace el templo, era lo mismo. Cada vez que usted escucha que Jesús estaba en el templo, Jesús no estaba allá dentro en el templo. Los discípulos de Jesús y los maestros y los rabinos se sentaban en el atrio, en el patio a enseñar. ¿Ok? Se hacían los sacrificios allí y el protocolo de ahí en adelante lo hacían los sacerdotes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que llega el día de Pentecostés y a las 9 de la mañana, hora del primer sacrificio, hay cerca de 13,000 personas en el patio. Mirando hacia dónde? Hacia el altar de bronce y hacia el templo.
Como les decía en días pasados a unas personas, es bueno que usted sepa que la razón por la que Jesús nació en un pesebre no es porque era pobre. Era porque no habían rentado María y José un lugar, porque se estaba celebrando la fiesta de los tabernáculos o la de las cabañas o la de Sucot en ese tiempo. Y si usted llegaba tarde, usted no tenía dónde dormir. Pero no se preocupe, no quite el pesebre de abajo del arbolito, déjelo ahí. Pero bueno que usted lo sepa. En Pascua, en Pentecostés y en Sucot, de donde quiera que había alguien que creyera en el Dios de la Torá, tenía que subir a Jerusalén. Por eso había mucha gente de muchas naciones ahí, que hablaban diferentes dialectos. Están todos mirando hacia el templo. Y aquí viene lo místico, lo profundo, lo espiritual y la extrapolación de lo que Dios quiere hacer a partir de ahora. Usa el estruendo que en Éxodo 20:18 producía miedo en la gente y se alejaban. Ese estruendo hizo que la gente volteara y quitara su mirada del templo, porque el aposento alto estaba en una ladera del lado norte del templo. ¿Me sigue? Generalmente cuando Jesús estaba en Jerusalén, él hacía su trabajito o pasaba por la casa de Pedro, por Capernaum, o se quedaba en esa casa de Juan Marco, denominada posteriormente como el aposento alto. Dice la escritura en el Evangelio según Mateo que con la muerte de Cristo el velo del templo se rasgó en dos, dejando el mensaje de que a partir de ahora, por los méritos de Cristo, la manera de acercarse al Padre había cambiado. La función y la importancia del templo quedaba de lado. Yo no estoy menospreciando el templo. Lo que te estoy diciendo es que si Pentecostés es una realidad en mí, yo no puedo al día de hoy, siglo XXI, celebrar el Pentecostés mirando hacia el templo si la verdad de Dios para mí lo representa Yeshua. No. Y si a mí me dejan entrar al templo cuando lo construyan, yo entro. Yo no tengo problema. Ya el cordero que se sacrificaba dentro del templo fue sacrificado fuera del templo. Ya lo que tú buscabas dentro del templo, el estruendo haciéndote cambiar el curso de tu mirada, te está diciendo que lo que tú buscabas allá adentro es afuera que está. Lo que Dios está diciendo, ya la expiación no se produce adentro, la expiación se produjo afuera. Lo que necesitas para poder entrar y conectar conmigo, visita el templo. El problema es que es muy fácil criticar al católico cuando se arrodilla en una imagen, y nos cuesta a nosotros no creernos lo mismo cuando idolatramos el muro. Por eso es que hay algunos versos que desaparecen de alguna prédica, cuando dice que la Biblia no es una espada de dos filos, es como una espada de dos filos que corta de los dos lados. O sea, cuando hablamos la verdad de Dios, tenemos que entender, y no se me ofenda a nadie, esto no se trata del templo, esto se trata de mí. Esto no se trata del altar, eso se trata de Cristo. Esto no se trata del rito, esto se trata de mí. El rito, los símbolos, la historia y el carácter profético siempre fueron símbolos para que por etapa mi alma fuera entendiendo que todo
todo se trataba entre Dios y yo. Pero nos es más fácil decir, nosotros somos la iglesia. Sí, porque hay un nivel de bacanería en que somos la iglesia. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces, si todo eso es verdad, a nosotros no debería dar miedo, Leonel, cómo vivimos, cómo pensamos. Debería darnos temor lo que hacemos. Proféticamente ya el templo no tenía nada que darle. Por eso tiene que volver la mirada hacia el lugar donde se escuchó el estruendo. Hagámosle culto entonces, pastora, al aposento alto. Yo felicito. Si fue Dios que te mandó, amén, porque Dios puede hacerlo todo. Pero yo felicito a todos los que tienen su aposento alto. El problema es que cuando tú tienes el aposento alto como algo geográfico y no como un punto que Dios utilizó en el mundo espiritual para que de allí saliera un ruido que cambiara tu sentido. ¿Sabe cómo está la iglesia hoy día? Esperando un avivamiento como el de Hechos 2. Espérelo usted, yo no lo estoy esperando así. Porque yo no creo en un Dios que va en avance, que me tenga que llevar hacia atrás. ¿Y qué base yo tengo para eso? Ajá, me vas a juzgar porque estoy en el siglo XXI. ¿Por qué no juzgas a la iglesia primitiva que lo hizo diferente a como lo hicieron los patriarcas o lo hicieron en cuando estaba la ley? No, porque entendieron que la revelación que Dios había dado era para darle un giro a las cosas. Ya yo terminé. Todo el mundo volteó la cara y aparece Mr. Pedro. Es bueno que usted sepa que de la casa se veía hacia el templo. Pero del templo, para usted mirar a la casa, usted tenía que darle la espalda al templo. Hay mucha gente celebrando Shavuot mirando el templo y en el templo. Y el estruendo sonando, pero ellos están enfocados en el templo. Han hecho de lo que se supone que debió ser una referencia histórica, la referencia escatológica. Que Dios nos ayude. Se para Pedro, porque nada más no es que se volteen. Ellos decirle ahora lo que Dios quiere que ustedes sepan. Y Pedro se para en Hechos capítulo 2, verso 14 y dice: Pedro, poniéndose en pie con los 11. Claro, porque si él era un discípulo, ¿cuántos discípulos quedaban? 11. Los 12 fueron llenos del poder de Dios. Y él se para y él dice, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos, todo lo que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras más que el piano. Dice el verso 15: porque estos no están ebrios como vosotros suponéis. No. Pues es la hora tercera del día. Es alrededor de las 8 o 9 de la mañana. No es que están borrachos. No. Todo el mundo se volteó a ver a Pedro. Y Pedro lo que dice es: lo que ustedes están viendo ahora es lo que Jesús el Nazareno había predicado. Lea Hechos capítulo 2.
Él dice, ese que fue juzgado, ese que fue sentenciado, ese que fue muerto. Y dice Pedro, pero que la muerte no lo retuvo. Pedro está diciendo, no el concilio pentecostal de Iglesia de Jesucristo. Pedro está diciendo, no el Rambán, no, Pedro está diciendo, la muerte no lo pudo retener. Y todo el mundo mirando hacia el aposento alto. ¿Sabe qué pasó? Lo que se supone que debe pasar cada vez que uno predica. Wow, apóstol, qué palabra. No. Wow, apóstol, denme sus redes para seguirlo. Síganme, pero eso no es lo que debería provocar la predicación. ¿Está bien? Hechos 2:37. Al oír esto, ¿quiénes? Los que estaban en el templo mirando hacia el aposento alto, se compungieron en su corazón. Su ser emocional fue alterado. Algo sucedió dentro de ellos. Porque si no hubiese sucedido algo, dejen eso y sigamos con nuestro sacrificio. No, algo pasó en ellos que se mantuvieron mirando a Pedro. Y aquí vino la gran pregunta. Pedro, ¿qué haremos? ¿Está fácil? ¿Sigan sacrificando los corderos? No. No. Mire, hermano, yo no soy el que más he estudiado, pero he estudiado un chin. Que ahora no se hacen sacrificios porque el sacrificio había que hacerlo en el templo y el templo está destruido. Es una buena teología. Pero esa teología me tumba lo que sucedió en Hechos 2. No, y cuando construyan el templo, júrele a Dios, pastora, que va a haber gente que cuando lo construyan, lo primero es que yo no creo que lo construyan. Pero si lo construyen, yo sé que hay algunos que me siguen, que estudiaron quizás conmigo en el Instituto Bíblico, que dijeron que la señal de la venida de Cristo es cuando se construye el templo la tercera vez. Eso es una escuela teológica, pero hay otra escuela teológica que dice que no hay manera de que lo construyan de nuevo. Entonces, el asunto es el siguiente. ¿Me sigue? No, que cuando venga se va a hacer lo mismo, pero no se va a hacer sacrificio, porque son sacrificios de alabanza y de adoración. Eso también es una teología muy bacana. Así como tú criticas la del rapto, yo te puedo criticar la tuya de la adoración cuando salga el otro templo, porque eso no lo dice el texto. Vamos a ponernos brutos todos. ¿Qué haremos? ¿Construimos el templo? ¿No lo construimos? ¿Qué hacemos? Escoja la escuela que usted quiera, Mayer, la que usted quiera. Pedro no se metió con ninguna de las escuelas. Pedro dijo, esto no tiene que ver con escuela, esto tiene que ver con usted. Hechos capítulo 2, 38. Arrepiéntanse y bautícese cada uno en el nombre de nuestro Señor para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros, todos ustedes que están mirando hacia acá, no hacia allá, y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Pedro le dice, arrepiéntanse. Hoy nosotros debemos celebrar la entrega de la Torá. Hoy deberíamos celebrar la alianza que tenemos con Dios. Hoy deberíamos celebrar el poder del Espíritu de Dios en nosotros. Pero hoy deberíamos celebrar también la oportunidad que Dios nos da de ponernos a cuentas con Él y de dejar lo que tenemos que dejar y tomar lo que tenemos que tomar.
Podemos darle un aplauso al Señor en esta hora. Póngase de pie, por favor. Todo esto lo he dicho. El secreto, Lisbeth, detrás del estruendo era Yeshua. Ni siquiera era el ruido en sí mismo. Ni siquiera era el aposento alto. Era Cristo en nosotros. Como dijo Pablo, nos escogió para que fuésemos hechos conforme a la imagen del Hijo. Todo, Joel, todo lo que no te ponga a mirar a Yeshua, no creo que sea para ti en este camino. Porque la razón de ser de las fiestas es apuntar hacia Cristo. Y la razón de Cristo era que nosotros entendiéramos que como Él fue, ahora somos nosotros. Amén. No es el templo, no es el estanque. Durante 38 años con su mirada puesta en el estanque. No era el estanque. Quiero que entiendas que no es tu problema. No es la ley nueva. No. Todas esas cosas que están pasando, César, pueden ser el estruendo que Dios ha provocado para que nosotros pongamos nuestra mirada en Jesús de Nazaret. No es el aposento alto, pero entiéndame. No. Es Cristo. Por eso quiero orar en esta hora. Para que alineemos nuestro corazón al corazón de Cristo. Dice la Escritura que separados de Él nada podemos hacer. Que Él es el camino al Padre. De forma literal, pero igual de forma espiritual y profunda, lo que me está diciendo es que lo que Él hizo es lo que tengo yo que hacer. Como Él caminó es como debo yo caminar. Como Él creció espiritualmente es como debo yo crecer. La diferencia del antiguo pacto fue que cuando vino el estruendo todos tuvieron miedo, pero en Pentecostés, en Shavuot, ese de Hechos capítulo 2, no tuvieron miedo, sino que tuvieron determinación para preguntar qué tenemos que hacer. Y yo declaro por la palabra y bajo esta unción que lo que sea que represente el estruendo en tu vida en esta hora no produce miedo, no produce angustia, no produce depresión, no produce desesperación, sino que produce en ti la determinación para que puedas mirar hacia donde tienes que mirar, que es la verdad en Cristo Jesús, Señor nuestro. Padre, nosotros confiamos en ti. Caminamos por tu palabra y pacientemente esperaremos en ti, Señor. Amo a Israel, amo el templo, amo todas las cosas, amo las fiestas, lo amo todo. Pero entiendo, Señor, que así como en el Sinaí tuviste un encuentro personal con cada uno, así como en Pentecostés tuviste un encuentro personal con cada uno, así yo sé, Señor, que tú tienes un trato conmigo. Y yo, que represento Jerusalén, seré lleno del poder de Dios. Oh, y Judea, todos aquellos que están a mi alrededor tendrán también la bendición y el impacto de lo que tú has hecho conmigo. Oh Padre, y aún en Samaria, en esos lugares donde no soy conocido,
donde no soy querido. Oh, no, 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 Señor, lo que tú vas a hacer en mí también causará el impacto en Samaria y hasta en lo último de la tierra. He entendido que para tú obrar, el espacio y el tiempo no te limitan. Tú lo puedes hacer. Por lo tanto, yo me quedaré en Jerusalén hasta esperar la promesa. Yo no voy a abandonar hasta esperar la promesa. Yo no voy a renunciar hasta esperar la promesa. Dios es fiel en cumplir lo que prometió, el cual también así hará. Gracias te damos, Señor, por tu misericordia. Declaro por los méritos de Cristo que lo que esté en desorden se ordene, que lo que esté fuera de equilibrio se equilibre, que lo que esté en el suelo sea levantado, que lo que esté muerto viva, Señor, pero que nosotros reflejemos el carácter de Cristo, que caminemos cada día con la certeza, con la servidumbre de que para algo glorioso yo estoy aquí. Dios me ha permitido estar en este lugar y bajo esta circunstancia Él tiene un propósito en todas las cosas. Jehová, escucha a tus hijos. Jehová, socorre a tus hijos. Nosotros esperaremos en el Dios de nuestra salvación. Alguien grite amén.